Adelante, pastor. Gracias, Samuel. Bueno, un gusto, hermanos, verlos y saludarlos. Bienvenidos a este espacio nuevamente de estudio del Evangelio para la predicación del domingo. En este caso estamos considerando o priorizando el leccionario trienal en la serie A que estudia el Evangelio de Mateo, es la serie para este año. El domingo próximo es el domingo 15 después de Pentecostés, pero el mismo texto va a ser utilizado al final del año en el leccionario histórico, el anual, esto recién en el domingo 22º después de Trinidad. Así que este domingo para el trienal y a fin de año este mismo texto va a servir también para el histórico, para el leccionario histórico. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, fuente de toda piedad, escucha la oración de tu iglesia, especialmente en momentos de persecución, y permite que obtengamos lo que pedimos con fe. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos a la traducción del texto. Mateo 18, los versículos 21 hasta el 35, es parte de este cuarto discurso del Evangelio de Mateo, en el que Jesús termina, o al que Jesús termina contando esta gran parábola sobre el siervo que no quiso perdonar a su consiervo. Vamos al griego y traducimos esto: tote proselzon ho petros eipenautó. Tote es adverbio de tiempo, entonces, proselzón, esto es participio aoristo de pros ergomai, acercarse a, y está funcionando como condicional o circunstancial para el verbo eipen, dijo. Entonces, acercándose, Pedro le dijo a él, a Jesús, Kyrie, Señor, en vocativo, como lo cantamos nosotros en la liturgia, Kyrie, Señor, o Señor. Y tenemos aquí dos preguntas. Posakis jamarteseis emejo adelfos mu caiafeso auto. Posakis, pozos es cuán grande o qué grande, y la terminación akis transforma este interrogativo en cantidad de veces. Posakis, la pregunta es cuantitativa, es cuántas veces, qué cantidad de veces. Jamartese, pecará, futuro indicativo, ¿cuántas veces pecaráis en mi contra? Noten el modo en el que en griego se articula o se define el objeto del pecado. El que padece el pecado es con eis más acusativo. ¿Cuántas veces va a pecar en mi contra Joadelfosmu, mi hermano, o mi prójimo, Caiafeso auto? Y lo voy a perdonar o lo perdonaré. Nuevamente tenemos en futuro el verbo afiemi, aquí perdonar. El futuro de estos dos futuros, aquí los comentaristas indican que se trata posiblemente de un semitismo, como lo tenemos, por ejemplo, en los mandamientos, tal vez en forma clásica, los 10 mandamientos: no cometerás adulterio. No es una profecía propiamente, sino es un mandamiento en términos o utilizando el tiempo futuro. Por detrás está el imperfecto del hebreo, el tiempo imperfecto del hebreo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces pecará mi hermano en mi contra y lo voy a perdonar a él? Hasta 7 veces, geos heptakis, hasta 7 veces. Hepta es 7 y otra vez la terminación kis, así como lo tuvimos en el interrogativo, transforma el número 7 en 7 veces. Lege y autojo Jesús le dice a él, Jesús, un lego soy geos heptakis, no te digo a ti que hasta 7 veces al geos, sino más bien hasta hebdomekontakis hepta,
hasta 70 veces 7. Versículo 23, diatuto, homoiosei, basileia tonuranon antropo, basilei, hos ethelesen, sinarai, logon metatondulon autu. Diatuto, esto es por esta causa, normalmente esto pertenece a una, o sirve como enlace entre dos partes de un discurso y marca de alguna forma la consecuencia del discurso o de una argumentación. Mateo utiliza mucho el diatuto más que para derivar una consecuencia o una conclusión lógica, como decir, eh, A es rojo, B es verde, por lo tanto tal o cual cosa, casi como digo, una especie de premisa y conclusión en la lógica. No es ese el uso que le da Mateo, sino es un poco más ambiguo o más amplio el sentido, es algo así como en base a lo que acabo de decir, voy a contar lo siguiente. Está enlazando, pero no tanto en un sentido de conclusión lógica, ¿no es cierto? De todos modos, ese diatuto está mostrando que la parábola que ahora va a contar Jesús desde el versículo 23 en adelante es en respuesta a ese diálogo inicial planteado por Pedro con la pregunta de la cantidad de veces y la respuesta del Señor también en términos de cantidad de veces en apariencia, ¿no es cierto? Así que el diatuto aquí se puede traducir como eh, pues, o por lo tanto podríamos decir, pero aunque es un poquito difícil otra vez, porque suena a como que esta es la conclusión, pero no es tanto así. Como yo sé, como yo es ser parecido, parecerse. Noten que aquí tenemos el aoristo pasivo del verbo homo yo, la terminación z, eta, es de aoristo pasivo, voz pasiva, llegó a ser parecido, Basileia tonuranon, el reino de los cielos, a, y aquí el dativo de antropo basilei está marcando en a qué se parece, el punto de comparación de alguna forma, o la imagen con la que va a comparar al reino de los cielos. Eh, Luego vamos a hablar de este uso en aoristo del homoió en la introducción de la parábola. El reino de los cielos llegó a parecerse a un a cierto rey, literalmente a un hombre que es rey, pero es posible que el uso aquí del antropo sea simplemente equivalente a tis, a una partícula indefinida, a un hombre, a cierto rey, perdón. Jos Ethelesen, esto es celo, el verbo celo en imperfecto, en aoristo, el cual quiso, y tenemos en infinitivo aoristo el objeto del deseo de este rey, el cual quiso. Sinarais, sin airo, significa levantar junto con o atar junto con, pero cuando está ligado con el término logos, que normalmente lo traducimos como palabra, pero sabemos que el logos tiene una multiplicidad de significados. En este caso, sinairo logon es una expresión técnica, jurídica o económica para ajustar cuentas, pasar en limpio las cuentas de alguien. Y en este caso es el rey Metaton Dulon Autú, junto con los esclavos suyos. Dulos puede ser siervo, un empleado o un súbdito, pero normalmente tiene el sentido, y en el Nuevo Testamento la primera traducción en la que deberíamos pensar es la de un esclavo. Es posible que se trate aquí de un esclavo. Un hombre sin libertad, sin propiedades propias, aun valga la redundancia, y con funciones determinadas por su amo. Actúa en representación de su amo, con la autoridad del amo, y todo lo que posee le pertenece a su amo en última instancia.
Es incierto esto realmente, pero es posible, según los comentaristas, normalmente lo toman a esta imagen, a la parábola, como más descriptiva del mundo greco-romano que de lo propio del judaísmo en sí. Sea como sea, quiso ajustar cuentas con los siervos suyos o los esclavos suyos. Versículo 24, Arxamenu de autu sinairein. Tenemos un genitivo absoluto, el genitivo absoluto es participio en genitivo, como vemos aquí con la terminación Arxamenu, el participio genitivo, más el autu, comenzando el a sinairein, a ajustar cuentas. Prosenecte auto, heis ofeiletes mirion talanton. Fue acercado hasta él, o fue traído hasta él, uno deudor, ofeiletes es alguien que tiene una deuda, uno deudor, o uno que estaba debiendo, perdón, sí, está bien, uno deudor de 10.000, mirion es 10.000 talanton. Talanton, en singular, esto es una unidad de medida de riqueza. Justo el número mirion, 10.000, es el número más grande que normalmente se utilizaba, y el talanton, la unidad de moneda, también era la más grande. Este debía 10.000 de esos talentos, lo que en las traducciones lo ponen casi en forma transliterada, 10.000 talentos. Era el número más grande y la unidad de moneda más grande la que estaba debiendo. El talento tenía, depende de dónde, un precio variado. Más hacia el occidente era más caro que en el oriente el talento, pero lo que más o menos se calcula de acuerdo al precio del talento sirio es que un talento, no 10.000, sino un talento equivalía a 600 denarios. Es decir, recordamos, el denario es la unidad de moneda de un día de trabajo, el jornal de trabajo de un trabajador común. Así que un talento equivalía a 600 días de trabajo. La deuda de este hombre entonces equivalía a 6 millones de días de trabajo. No calculé, no usé la calculadora ahora para ver cuántos años son estos, pero son unos cuantos cientos de años o miles de años. Pero la deuda entonces equivale a 6 millones de días de trabajo de un jornalero, de un trabajador. Por supuesto que las imágenes en las parábolas, y en Mateo pasa mucho esto, las imágenes en las parábolas, muchas de ellas son realistas y muchas de ellas tienen un grado de exageración, así que no es tal vez un objeto de estudio importante especular sobre esto y sobre la suma esta, ¿no? Pero si esto está hablando de algo realista, por lo que se describe en los libros de historia del tiempo del Nuevo Testamento, era una cifra realmente sideral, al punto de que normalmente inclusive un rey vasallo no tenía una deuda tan grande con un emperador o con un rey superior cuando tenía que pagar, por ejemplo, las tasas o los impuestos anuales. No eran tan grandes como la cifra esta. Si esto tiene, o si Jesús está pretendiendo cierto realismo con este número y con esta cantidad, esta cifra que plantea aquí, los comentaristas especulan con que este siervo o esclavo se trataba de un funcionario del rey dedicado a colectar los impuestos en varios reinos. Entonces, lo que está debiendo él no es una cifra que él podría haber generado con, por ejemplo, derrochando su dinero o comprando cosas a lo loco o lo que sea. Un humano no era capaz de gastar tanto dinero y generar una deuda así.
sino que posiblemente aquí se está hablando de algo así como un defalco sí, un defalco, es decir, el funcionario el esclavo, se quedó con una gran cantidad de impuestos de reinos o de reinos vasallos a los que él estaba cobrando y no estaba entregando ese dinero a su amo, a su rey. Eh, el punto obvio que Jesús está haciendo aquí en la parábola y que va a servir luego en los siguientes versículos es para el contraste con la deuda pequeña del otro consiervo que va a aparecer en los siguientes versículos. La deuda de este primero es sideral, ese es el punto, es una deuda que ningún humano genera por sí solo y mucho menos una deuda que un humano solo puede pagar o tiene capacidad para pagar. Versículo 25, me ejontos de autu apodunai, noten que tenemos la misma estructura del genitivo absoluto, participio en genitivo más el infinitivo aquí, la misma estructura que la primera línea del 24. No teniendo él que pagar o cómo pagar, apodunai es devolver, viene de apodidomi, de entregar de vuelta, no teniendo él cómo pagar o para pagar, Ekeleusenauton Jokirios Pracenai, el Señor, aquí partamos desde el nominativo del sujeto de la acción, el Señor, y él es el sujeto del verbo keleuo, dar una orden, esto es aoristo, noten el aumento y el sigma, el Señor dio la orden de que el autón, el esclavo, sea vendido. Piprasco es el verbo aquí, esto está en aoristo infinitivo, que él sea vendido, kaitenguinaika, kaitategna, kaipanta, josaegei, y su esposa y sus hijos y todas las cosas que él tiene, kai apodocenai, y así él sea el rey, recupere su dinero. Apodidomi aquí otra vez es el verbo que tuvimos en infinitivo arriba, nuevamente ahora en aoristo. Lo que entonces tenemos en el versículo 25 es la primera reacción del rey eh, ante la imposibilidad de que el esclavo pague la deuda y devuelva lo que él está debiendo. Él manda entonces que el esclavo sea vendido junto con la esposa, hijos y todo lo que él tiene para entonces recuperar su dinero. Los historiadores y comentaristas indican que un esclavo, que es esta la situación en la que ahora está quedando este esclavo, está siendo vendido como esclavo a otros, un esclavo normalmente valía entre 500 y 2000 denarios. De modo que estamos igualmente totalmente lejos de saldar la deuda, ¿no es cierto? Pero era la forma en la que un deudor incapacitado para pagar era castigado para al menos algo recuperar el acreedor, o para que la familia o los amigos que sí eran adinerados de ese que estaba en esta situación legal crítica pongan dinero, casi como el pago de una fianza, pongan dinero para salvarlo de esa nueva situación de esclavitud o de ser vendido en esclavitud y que todo quede perdido para él, ¿no es cierto? Así que era casi una forma extorsiva en la que un acreedor podía apretar o presionar al deudor para que si él no tenía con qué pagar, otros lo salven pagando y lo liberen de la esclavitud que se le venía encima, ¿no es cierto? Bien, versículo 26. Pesón un jodulos prosequine y autolegon. Otra vez tenemos casi la misma estructura, genitivo, participio genitivo de pipto, caer, cayendo pues el siervo o el esclavo, le ruega a él diciendo, macrocime son epimoi caipanta apodoso soy. Macrocimeo es el verbo que tenemos aquí, cimos, la tenemos ahí en la raíz, cimos es
ánimo o el sentimiento. Macrothimos es un sentimiento amplio o amplitud de sentimiento, o misericordia, o tener compasión de alguien, ¿no es cierto? O tener paciencia con alguien. Esto es lo que le está rogando, es imperativo, aoristo de macrothimeo tenemos aquí, así que ten paciencia conmigo, o ten misericordia sobre mí, y panta apodoso soy. Apodidomi es el verbo de devolver que habíamos visto anteriormente, y todas las cosas te las voy a devolver. La promesa que está haciendo aquí es obviamente delirante. Es imposible, como decíamos, que él pudiera devolver o tener estos fondos para saldar esa deuda, pero él cae de rodillas rogando especialmente esa macrothimia, esa paciencia, esa espera de parte del Señor. Él pide tiempo para saldar la deuda. 27, splanknisdeis de Hokirios tudulu akeinu. Otra vez tenemos participio pasivo de splachnizomai. Splachnizomai, el verbo splachnizomai viene de splankna, vísceras, o las tripas, literalmente, de la splankna. Y splachnizo es sentir compasión. Es un verbo bastante repetido en los evangelios para hablar acerca de la compasión de Dios o la misericordia de Dios con el humano. El buen samaritano siente precisamente esto, splachnitzomai, es el mismo verbo. Así que el Señor, tú teniendo compasión, o al tener, o por sentir compasión del siervo aquel, apelis en autón, apolío es liberar, soltar, esto está en aoristo, lo liberó a él, caito daneion, y la deuda afequen auto, y la deuda se la condonó, se la perdonó. No devolvió lo que le pidió en realidad el siervo, tiempo pidió, pero era obviamente una especie de manotazo de ahogado o de desesperación. Él dio lo que era realmente impensable, cerrar la deuda, romper la deuda directamente. Así que lo liberó a él y le perdonó la deuda. Daneion en realidad es un préstamo, es como que le perdonó dinero que él le habría prestado, pero en un segundo uso o acepción puede ser usado para deuda, que es evidentemente el caso este, ¿no es cierto? Versículo 28. Exelzón de jodulos equeinos, otra vez participio en genitivo, saliendo o al salir el siervo aquel, el que acaba de recibir el perdón, Geuren genaton sindulon autú, halló, Geurisco, tenemos aquí en auristo, encontró a uno de los sindulos, de los consiervos de él, Jos ofeilen auto hecatón denaria, el cual, Jos, esto es infinitivo, le estaba debiendo a él, al primer siervo, hecatón denaria, 100 denarios. Recordamos, acabábamos de hablar de cifras, el denario es el pago por un día de trabajo para un jornalero, es decir, le estaba debiendo 100 días de trabajo. No era poco dinero, 3 años de trabajo de un jornalero, pero no es comparable con la deuda inicial o la deuda del primero, ¿no es cierto? Que él, habíamos dicho, debía 6 millones de días, este debe 100 días de trabajo, o unas cuantas veces menos. La relación es 1 contra 600.000 partes de la deuda. Pesón un josíndulos autú para cale y autón lego, cayendo pues el consiervo suyo, le ruega a él diciendo, macrocime son epemoi apodoso soy. Ten paciencia conmigo o sobre mí y te lo pagaré, te lo daré.
noten aquí el paralelismo total con el versículo 26 que tuvimos antes, exactamente la misma postura y reacción del deudor, exactamente el mismo pedido, aunque dio una promesa de totalidad de pago en el versículo 26, aquí no lo tenemos, pero sí pide entonces paciencia para pagar. Jodeuk Ethelen, pero él no lo quiso, o se mantuvo no queriendo esto. Aquí tenemos imperfecto del telo, no aoristo, es decir, no es una acción momentánea, sino que es algo así como igualmente siguió en la postura suya de no querer tener macrotimía a la pelzón, sino que partiendo, oyéndose, Evalen autón, valo es el verbo en aoristo, lo arrojó a él Eisfilaquén en la cárcel, lo arrojó a la cárcel. Geos apodó hasta que devuelva Toofeilomenon, lo que él debía, lo que él debe. Esto es participio pasivo de ofeilo, de deber, lo que es él debe. El contraste es claro entre la reacción de uno y el otro. Y aquí la decisión no es la venta en esclavitud, sino el tirarlo o meterlo en la cárcel. Nuevamente es una estrategia, una forma para presionar. Si él no tiene el dinero, los que tienen afecto por él y sí tienen dinero, que lo liberen pagando lo que él debe, ¿no es cierto? Meterlo en la cárcel a un deudor era no para recuperar el dinero por la cárcel en sí, sino en forma indirecta, otra vez presionar a su entorno para que alguien ponga el dinero que él no está pudiendo pagar. Versículo 31, y donte sunjoi síndulo y autú tagenómena, al ver jorao, esto es participio auristo de jorao, mirar, ver, al ver los consiervos de él, las cosas que habían sucedido, ginomai, tenemos aquí participio pasivo de ginomai, las cosas que habían sucedido, el ipece sansfodra, lipeo es el verbo que tenemos aquí, esto es auristo pasivo, tercera persona del plural. Lipeo es entristecerse, pero también puede significar, y en la Septuaginta se lo utiliza normalmente o varias veces como, no como deprimirse o entristecerse, sino airarse, enojarse con alguien o con algo. Así que posiblemente sea este el significado aquí, más que sentir pena por lo que está pasando, en realidad sienten molestia o enojo, ¿no es cierto? Se entristecieron o quedaron entristecidos o muy enojados. Fodra significa mucho, en gran manera. Caielzontes, diesafe santo quirio geautón pantatagenómena. Y entonces, siendo diesafesan, diasafeo es esclarecer o exponer algo con claridad. Safé es algo claro, safés, esto es esclarecer o explicar, toquirío geautón, al señor de ellos o a su propio señor, pantata genómena, todas las cosas que habían sucedido. Tote, versículo 32, aquí estamos llegando al final, tote proscalesámenos autón joquirios autú legue y autó, entonces convocándolo o llamándolo a él, el Señor, su Señor, le dice a él, dule poneré. Otra vez tenemos el uso del vocativo aquí, dulos poneros, pero en vocativo, dule poneré, siervo o esclavo malvado, perverso. Pasan tenofeilene keinen afeca soy, epei parecalesasme. Toda la deuda aquella te he perdonado a ti. Afeca, esto es perfecto indicativo de afiemi. Toda esa deuda te la perdoné a ti. Porque epei, por cuanto parecalesasme, por cuanto me lo rogaste, me lo pediste.
o me pediste a mí. Ukedei kaise eleesaiton síndulon tsujos kagose eleesa. Tenemos una pregunta, punto y coma. En griego, recordamos, es signo de pregunta. Todo esto es una pregunta en el versículo 33 que empieza con negativo uk. Es característico en Mateo esto. Una pregunta que comienza con el negativo uk y no con el me, es una pregunta retórica que pretende una respuesta positiva, un sí en respuesta. Así que lo traducimos no como no era, sí, está bien traducirlo como no era, traducir el no aquí, pero casi mejor es, ¿acaso no era necesario, dei, es necesario, dei imperfecto, ¿acaso no era necesario caise, que también tú, eleesai, tengas misericordia del consiervo tuyo, así como yo, Jos cagó, así como yo se eleesa, te tuve misericordia? ¿Acaso no era necesario que tengas misericordia con tu consiervo del mismo modo en que yo tuve misericordia contigo? Últimos versículos para la traducción, que hay orgisteis, hokirios autú, y airándose o enojándose. Orgizo es el verbo, orgue es ira, ira, más que enojo, es ira. Y llenándose de ira el señor suyo, paredo que en autón tois basanistais, lo entregó a él a los carceleros, se puede traducir basanistés, pero basanistés propiamente es el torturador. Basanizo significa maltratar o torturar. Lo entregó a los torturadores, Geos Hu, hasta que apodó panto feilómenon, hasta que devuelva o pague todo lo que él debía. Jutos kai hopater mujo uraniois, poiese jimin. De esta misma forma, Jutos kai, de esta misma forma también el Padre mío celestial, jo uranios, viene de Uranos, del cielo, pero esto es adjetival, jo uranios. El Padre mío celestial, poiese y jimin, hará con ustedes, o les hará a ustedes, éanme, si no, afete hecastos toa del fo autu, si no perdonan, noten aquí el uso de segunda persona del plural, vosotros, si no perdonan, hecastos, cada uno de ustedes, toa del fo autu, al hermano suyo, apoton cardion gimón, del corazón de ustedes, desde el corazón de ustedes, o podríamos decirlo con el corazón. Aquí tenemos una especie de ambigüedad en número del verbo y las personas. Tenemos entonces el afete en segunda persona del plural, hablándole a ustedes, a los discípulos o a la iglesia, pero al mismo tiempo tenemos el hecastos, cada uno de ustedes, lo que pone realmente, marca realmente esta tensión entre el perdón practicado en comunidad o como una realidad de la comunidad, pero al mismo tiempo el perdón genuino del individuo. No solamente la comunidad de la iglesia perdona y tiene que ejercitar ese perdón, sino cada uno de los que forman esa comunidad de la iglesia ha de escuchar este llamado del Señor a perdonar a los que ofenden y hacen daño. Muy bien, no pocos versículos, un texto cargadito, pero bueno, es realmente fascinante o fantástico el texto que Jesús está presentando aquí, exponiendo en la parábola. No sé si hay preguntas sobre el griego o la traducción. Pastor, quisiera preguntar acerca del versículo 37, ¿no? Donde se utiliza la palabra rekmestomai. 27.
Sí, Ujú. la primera palabra. Y acerca que es igual a la que se encuentra en Marcos 8:2, ¿no? Cuando Jesús tiene compasión de la gente, ¿no? Ujú. Y es algo que nace del interior. Pero una vez estaba conversando igual con uno de los pastores y él me dijo que existía otro tipo de compasión diferente a este. Y yo ahorita mientras usted hablaba, igual escuchaba, buscando si existe otro, ¿no? Porque hay otras partes donde dice igual la palabra utiliza misericordia, que es sinónimo igual a compasión, ¿no? Ujú. Y tiene otra traducción, pero no sé si usted me podría explicar cómo podríamos realmente esta palabra que ahora estamos utilizando en este versículo 27, discernir o separar de las otras misericordias que se sienten en otro lugar, o es siempre igual. Bueno, en el texto por lo menos tenemos justo 3 de los términos que el Nuevo Testamento utilizan para misericordia. Macrothymia, aquí en el verbo macrothymeo, justo del versículo 26, splagnitzomai en este versículo 27, y eleos o eleo en los últimos versículos 33. En el 33 tuvimos el uso del eleo, tener misericordia. El término gesed en hebreo, misericordia, generalmente se traduce al griego con eleos, misericordia, el sustantivo connado o emparentado con este verbo eleo del versículo 33. El, recién indicaban el sentido más o menos como etimológico de macrothymia en el versículo 26, es una especie, juega un poco con la imagen gráfica del sentimiento amplio, de la amplitud de sentimiento y o de la apertura y la paciencia de alguna forma que se está pidiendo aquí. El splagnitzomai también expliqué aquí relacionado o derivado de la imagen física de las tripas o de las vísceras como el lugar donde se siente compasión por el otro de alguna forma, ¿no? El Eleos aquí, honestamente no tengo en claro el origen etimológico, pero si quieres puedo echarle una mirada. Eh, pero como digo, es el término que normalmente el Nuevo Testamento, con el que el Nuevo Testamento y la Septuaginta traducen el término muy cargado de significado de misericordia en el Antiguo Testamento, Gesed. Gesed tiene toda una significación ligada con no solamente el sentimiento divino favorable por el humano o compasivo por el humano, sino especialmente la fidelidad a las promesas que él dio. Entonces tenemos una y otra vez este concepto de la misericordia a nuestros padres, como si mal no recuerdo en el Magnificat, María lo expresa. Así justamente el concepto es, el concepto de misericordia es bien veterotestamentario y es algo así como actuar en favor del pueblo que padece en virtud del compromiso que Yahvé asumió en los pactos iniciales bueno, con Adán y Eva, con Noé, con Abraham y los patriarcas especialmente, ¿no? Entonces es como que son sinónimos, pero tienen aristas o un trasfondo bastante diferente uno del otro. No sé si responde esto en algo, Kevin. Sí, pastor, porque justamente quería, ¿no? Aclarar acerca de esa palabra. Por ejemplo, esta palabra dice que es, como usted ya explicó, ¿no? Es algo que nace adentro, pero no solamente que se siente, sino que actúa, ¿no? Como se dice, de la palabra a la acción. Sí, Entonces, sí. entonces por eso quería aclararlo, porque por si encontramos en otra forma que tiene una derivación, digamos, de plemexomai, pero solamente es una compasión que se siente, pero no se actúa. En cambio aquí se siente y actúa porque es perdonado, ¿no? Eso Sí, quería... en el uso para describir la acción divina, el verbo splagnitzomai obviamente está
ligado, como tú bien dices, no con un mero sentimentalismo y punto, ¿no es cierto? De decir, bueno, oh, qué lástima que me da y punto, sino de hecho aquí en la estructura sintáctica el participio aoristo splachnisteis está funcionando y está en posición predicativa, lo que marca especialmente la función causativa de ese participio, es decir, porque tuvo compasión de aquel siervo, lo liberó, apellicen. Es decir, ¿qué está por detrás de la acción de liberarlo y de perdonarle la deuda? El sentir la compasión. Así que sí, en este caso, como en el resto de los usos de splachnizomai, no es solamente una acción suelta, sino siempre es la causa de la acción concreta favorable de parte de Dios, ¿no? Tal cual. Pero en este caso es bien importante, es realmente importante. De hecho, noten, y vamos a después a observarlo nuevamente, como en la última reacción del mismo rey con el mismo esclavo, aquello fue el comienzo de la historia de ajustar las cuentas. Ahora al final de la parábola tenemos en el versículo 34 una estructura muy similar, que es otro participio en aoristo pasivo, orgisteis, en posición predicativa, funcionando como la causa del paradidomi, paredo kenauton tois basanistais, porque se airó, se llenó de cólera o de ira el Señor suyo, lo entregó a los torturadores. Exactamente la misma estructura, pero inversa la reacción realmente. En un caso es la compasión que lo lleva a perdonarlo y liberarlo, en este otro caso es la ira que lo lleva al castigo eterno, ¿no es cierto? Al castigo perpetuo como el que podemos ver aquí o visualizar aquí, ¿no? Gracias, Kevin, por la pregunta. No sé si hay más preguntas sobre el texto griego en sí. Si no, avanzamos, hermanos. Pastor, Sí, Héctor. Pastor, disculpe, ¿pudiera explicar un poco nuevamente? Ya tocó el tema, pero muy rápido, lo que explicó sobre la unidad de medida, o sea, del talento con respecto al denario y demás. Un denario es la unidad de moneda para el trabajo de un día. Y el segundo esclavo, el consiervo ese, debía 100 días de trabajo de un jornalero. Esto es el pago de un trabajador de campo, es decir, un salario bien chico, reducido, ¿no es cierto? El segundo jornalero debía entonces esa suma, 100 días de trabajo. El talento es la unidad de moneda más alta, más cara que había en el mundo grecorromano y, como decíamos, equivale a 600 denarios. Un talento equivale a 600 denarios. Así que pensemos un poquito lo que decíamos recién. Si el segundo siervo debe 100 denarios, es una sexta parte de un talento. El segundo debía un sexto de un talento. El primero, el que funciona casi como protagonista, o el que es protagonista de toda esta parábola, debe no un sexto, no debe un talento, debe 10.000 talentos. Es como decíamos, una cifra monstruosa. 10.000 talentos entonces equivalen en términos de denario a 6 millones de denarios. Muy bien. Gracias, Pastor. No, por favor. Vamos a considerar lo que llamamos intertextualidad, que es cómo el resto de las escrituras está funcionando como trasfondo, especialmente del lenguaje que el Señor utiliza en la parábola y que se vuelve entonces importante para interpretar el sentido de la parábola o el significado de lo que el Señor está expresando aquí. No vamos a detenernos en todos los textos de ninguna forma, pero sí pasar por algunos de ellos. Aquí arriba, a la derecha, pongo una breve frase para indicar el tema básicamente de la correlación que tenemos entre el texto nuestro, versículo 21, por ejemplo, con la pregunta de Pedro de
o la lógica de Pedro de que el pecado del hermano ha de ser perdonado. La pregunta de Pedro, no lo hemos mencionado, se enraiza en el planteo previo que el Señor había hecho sobre cómo hay que proceder cuando un hermano peca contra mí. Así tenemos toda esta instrucción del casi procedimiento de ir a exhortarlo a solas para recuperarlo, y si no atiende o no hace caso, entonces ir con 2 testigos, y si no, con la iglesia, y recién entonces considerarlo un gentil, es decir, la exclusión fuera de la iglesia. La pregunta de Pedro directamente está ligada con toda esa instrucción previa del Señor en términos de lo que básicamente hay que hacer con el pecado. Hay que llegar a la instancia del perdón, apuntar al perdón especialmente, pero al mismo tiempo, así mismo Jesús puso un concepto fundamental, que es que el perdón igualmente tiene un límite en ciertas situaciones, como la que él planteó así en esa instrucción de que entonces considérenlo un gentil y publicano. Es decir, hay situaciones, instancias en las que la iglesia ya no tiene que perdonar al pecador, que justamente cuando este pecador por tercera vez se resiste al arrepentimiento y se afirma en su impenitencia. La pregunta de Pedro entonces tiene absoluta lógica realmente. Y una de las lógicas, o uno de los, de los elementos lógicos que está por detrás, es que el pueblo de Dios, ya en el Antiguo Testamento por la instrucción de Levíticos y en la instrucción que el Señor viene haciendo aquí, en Mateo 18, en los versículos previos, el pueblo de Dios practica primordialmente la misericordia hacia el pecador, o busca la absolución del pecado. El pecado no está allí primordialmente para destruir al pecador y castigarlo, sino primordialmente para perdonarlo a él. En el Nuevo Testamento lo tenemos obviamente a esto como un gran tema. Pedro plantea no solamente la cuestión del perdón y de cuál es el límite, sino que plantea estos números, que no son arrojados al azar. El número 7, recordamos, en todo el uso simbólico de los números del mundo semítico, y especialmente en el pueblo de Dios, en el pueblo judío. El número 7 es un número ligado con el concepto de perfección, o la totalidad de la cosa. Así que el planteo inicial de Pedro no está para nada errado, y de hecho tiene por detrás en el trasfondo las mismas palabras del Señor de, por ejemplo, Lucas 17, como tenemos así en pantalla. Si 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Así que el número 7 y el 7 como número de perdón estaba en la misma instrucción que el Señor Jesús había dado. De todos modos, el Señor no responde diciendo, sí, ese es el límite, 7. Supera la aritmética petrina del Señor aquí en la respuesta del versículo 22, diciendo, no te digo 7, sino 70 veces 7. Lo que tiene por detrás en realidad el lenguaje y los números del castigo retributivo con el que Dios protege a Caín después de condenarlo. Recordamos el asesinato de su hermano Abel. Dios lo condena a la expulsión o al ser errante por la tierra, y Caín teme entonces que alguien lo agarre y lo mate. Así que la protección que el Señor da aquí es que 7 veces será castigado el que mate a Caín. En el mismo capítulo 4 tenemos esta frase o esta expresión de soberbia de uno de sus descendientes, Lamec, diciendo, si a Caín se lo vengaba 7 veces, a Lamec se lo va a vengar 70 veces 7. Como diciendo, mi retribución, mi venganza va a ser infinita al lado de la retribución y venganza con la que Dios mismo protegió a Caín.
Aquí Jesús está realmente revirtiendo los términos, o mejor dicho, utilizando la misma aritmética de Génesis 4, pero no para la retribución del castigo, sino precisamente lo contrario, para el perdón abundante, no solamente abundante como el que Pedro plantea, o casi perfecto como el que Pedro plantea, sino infinito como los números que el Señor está poniendo aquí. No 7, número perfecto, sino 70 veces 7. Versículo 23 es el comienzo de la parábola, y tenemos aquí algo bien característico en Mateo, como en los sinópticos, en la apertura de una parábola, la introducción de una parábola con esta frase, el reino de Dios es semejante a. En las traducciones lo ponen en presente, noten, es semejante a, en la parábola de la buena semilla, o de la cizaña, mejor dicho. Mateo 22 también tenemos la parábola de las bodas, también lo traduce en presente, es semejante a, y hace bien la Reina Valera en traducir en futuro la parábola del capítulo 25, homoiothesetai, será similar a, o será semejante a. Jeff Gibbs, el comentarista o el autor del comentario de CPH a Mateo, marca una diferencia importante entre las parábolas que comienzan con el homoió, o el verbo homoió en aoristo, es decir, en tiempo pasado, y las parábolas que comienzan con el homoió en futuro. Las primeras, las parábolas como la nuestra, que usan el aoristo, están describiendo, o en esas parábolas Jesús describe no lo que va a pasar en el fin de los tiempos, cuando el reino de Dios se manifieste en el juicio final. Eso sí pasa en el uso futuro del capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes y lo que va a pasar así. En el resto de las parábolas, cuando Jesús introduce con el uso del tiempo aoristo en pasado, como es el caso de nuestra parábola, Jesús describe no lo que va a pasar, sino lo que ya se abrió con su propia entrada en escena y con su propio ministerio. El reino de Dios llegó a ser similar a, lo que describe al reino de Dios no como algo futuro, sino como algo no solamente presente, sino ya inaugurado en lo que Jesús está trayendo. Así que la parábola esta que Jesús cuenta aquí no está hablando de algo futuro para la iglesia, sino definitivamente de la realidad en la que la iglesia está metida ya hoy. El Pedro y los 12 que están preguntando y escuchando esto y que están recibiendo la instrucción del Señor, no están escuchando aquí una historia sobre lo que va a hacer, lo que va a pasar, sino sobre la realidad que ya fue abierta para ellos con el oficio propio de Cristo, con el mismo ministerio de Cristo. El concepto de ajuste de cuentas, bueno, justo en Mateo 25 tenemos otra parábola también, la del hombre que se va lejos y deja sus bienes a los siervos, y cuando él vuelve entonces arregla cuentas con ellos. Tenemos la misma expresión justamente que tuvimos en nuestro texto, y ubica nuestra parábola dentro de un tema fundamental del Nuevo Testamento, que es el ajuste de cuentas que Dios mismo abre con la humanidad a partir del oficio de Cristo. Hechos 17 tal vez es un caso ejemplar de cómo Pablo, predicando en el Areópago, expone cómo el oficio de Cristo de muerte y resurrección llevó a la historia al punto en el que Dios mismo ahora sí está en condiciones de ajustar cuentas con la humanidad y de pedir cuentas a la humanidad, porque la misión del Mesías de lograr el perdón y de abrir el perdón ya fue realizado. Esto es un concepto obviamente que tiene mucha historia en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas mayores, que llaman a rendir cuenta a Israel de su comportamiento delante de Dios. Así que toda esta imagen de Dios como amo o como juez, llamándonos a rendir cuentas delante de Él para ajustar las cuentas con nosotros, es por supuesto una imagen
fundamental para la doctrina de la justificación y fundamental en términos de la historia de salvación también. La llegada de Cristo es tiempo que habilita el ajuste de cuentas de Dios con la humanidad, y es eso lo que está haciendo ahora entonces el rey con sus siervos, ¿no? Bueno, la condonación de la deuda también aparece en esta otra parábola que cuenta Jesús a Simón el fariseo cuando la mujer de mala vida vino a lavar sus pies y le contó sobre este señor que tenía 2 deudores y a los que les perdonó la deuda. La condonación de deuda ligada con, obviamente, con la médula del Evangelio del perdón de los pecados. También la imagen de un siervo abusivo con sus consiervos lo tenemos en alguna otra parábola, como aquella del amo que se tarda en llegar y que entonces el siervo principal, el mayordomo, aprovecha para abusarse de los suyos o de sus consiervos. Jesús en esta parábola plantea por lo menos 2 correspondencias, como vamos a verlo. La primera de estas correspondencias es cómo la misericordia, el hacer misericordia y practicar misericordia con el prójimo es reflejo de y se corresponde con una misericordia primordial o previa en realidad. La misericordia de Dios con nosotros en nuestro favor, que abre entonces la posibilidad para que la iglesia que recibió misericordia también practique esa misma misericordia. Vamos a ver ahora otra correspondencia que es la del final de la parábola. Vamos a pasar de largo esto. La imagen sí del basanizo o basanistés en el oficio de los carceleros o torturadores a los que lo entregan al siervo finalmente en el versículo 34, es el lenguaje en realidad con el que el Nuevo Testamento describe el destino de los demonios en el lago del infierno, así como en Apocalipsis lo tenemos, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 20 especialmente, perdón. Satanás y sus demonios van a ser torturados en el lago del infierno, pero noten como en Mateo 5, Mateo 8, los demonios saben que van a ser torturados en el día final y ven la aparición de Jesús en escena como una especie de anticipación o de algo fuera de tiempo, antes de tiempo. Todavía no llegó el fin y ya apareciste vos para torturarnos, para basanizai aquí en infinitivo auristo. Y por último, sí, la segunda correspondencia de la que hablábamos, que es no solo lo que Dios hizo con nosotros, tiene la correspondencia con lo que la iglesia practica hoy y ha de practicar hoy, sino esta segunda correspondencia entre lo que la iglesia hace hoy y lo que va a pasar con ella en el juicio final, en el día último. Esta correspondencia tiene casi como la matriz lo que hace la iglesia hoy, y la correspondencia entonces es lo que ahora Dios en el último día, en el juicio final, va a hacer con nosotros. Santiago expresa tal vez quizá el texto de Lucas y Santiago, los 2 textos lo expresan de una forma clara. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y Santiago, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Tenemos este mismo concepto otra vez con el que cierra en la pregunta retórica del
del rey con su siervo inmisericordia y con la decodificación con la que Jesús termina aquí en el versículo 35, así hará el Padre Celestial con ustedes si no perdona a cada uno de ustedes de corazón a su hermano. Entonces esta otra correspondencia del presente de la iglesia con lo que viene en el día último, en el juicio final. La primera correspondencia de la que hablábamos era nuestro pasado, en el que Dios tuvo misericordia con nosotros, que habilita a la iglesia a la práctica de misericordia, y esta segunda es nuestro presente como tiempo para ejercitar esa misericordia, también reflejado ahora en el juicio final. Dejo así un breve resumen también para la intertextualidad de los otros textos con los que se lee nuestro Evangelio. En el leccionario trienal se indica la historia de Génesis 50, en la que José tiene misericordia de sus hermanos, y el Salmo 103, que celebra cómo Dios ha alejado de nosotros, en la que se ruega... se celebra, los beneficios de Dios, y el perdón, la misericordia que Dios tuvo con Israel es el primer beneficio celebrado. Y Romanos 14, que si bien viene de la lectura continuada de la carta a los romanos, es una carta bien propia, un texto de epístola bien propio para acompañar a nuestro texto, por hablar del modo de vida propio de la iglesia en términos de recepción y de misericordia uno con otro. En el leccionario histórico se va a leer entonces a fin de año o hacia el final del año eclesiástico nuestro texto con Miqueas 6 y Salmo 116, dos textos fantásticos que quiebran la lógica de negociación con Dios, así como la vemos en el siervo perverso inicialmente, que él tiene esta pretensión de negociar el arreglo de su deuda, y que es la misma lógica con la que él trata entonces a su consiervo, demandando devolución y demandando ojo por ojo y diente por diente, digámoslo así. Los dos textos del Antiguo Testamento para el leccionario anual son grandes textos que quiebran esta lógica retributiva. El profeta diciendo que con nada vamos a resolver nada nuestro vamos a poder resolver nuestro conflicto de juicio delante de Dios. Y el Salmo 116 no hablando en términos de conflicto, sino al contrario, de gratitud hacia Dios. ¿Con qué pagaré a Jehová todos sus beneficios? Imposible pagar su misericordia y su bondad. Uno poniendo un tope a la pretensión de negociar el perdón, y el otro reconociendo lo imposible de devolverle a Dios su bondad y su amor por nosotros. Y Filipenses 1 es la carta todavía del leccionario anual, en la que Pablo, pero también estamos en una continuación de lecturas de las epístolas paulinas, en la que Pablo celebra los frutos, celebra los frutos de justicia de la iglesia de Filipo. Bueno, lo dejo así para explorar para ustedes, así podemos avanzar con el análisis del texto. No sé si hay preguntas sobre intertextualidad o sobre alguno de los aspectos que hemos visto de intertextualidad. Profesor, Diga. Tengo una consulta. Hay un texto en Deuteronomio capítulo 15 que habla sobre justamente que tiene que ver con el tema de las deudas y la condonación de las deudas. Uh-huh. Y justamente se menciona que cada 7 años el pueblo judío debía condonar las deudas los unos a los otros. No sé si ese texto también puede servir en algún sentido. Como aparecen estos dos elementos, también se habla de que incluso en estos 7 años, si alguien tenía un esclavo, el esclavo podía irse en libertad. También aparece como ese elemento. Hay varios elementos que aparecen en nuestro texto que aparecen en ese mismo capítulo 15 de Deuteronomio. Excelente, Pablo.
Tal cual. Así como lo mencionamos muy de refilón a la lógica de misericordia en el primer texto de Levítico, en intertextualidad recién, realmente la ley mosaica, por más que tantas veces se la identifique con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero realmente la legislación mosaica expresa de múltiples formas esa lógica de misericordia y de compasión, de no abuso y no eh, preservación de una estructura de negociación uno por uno en las deudas, ¿no? Y como decís, Deuteronomio Levítico también tiene toda una legislación eh, fantástica sobre el cuidado del humano y la misericordia hacia el humano, en términos de deuda y como bien decís también en términos de esclavitud. En el mundo del Nuevo Testamento no se tiene certeza, los especialistas del Nuevo Testamento no tienen certeza de qué se practicaba, qué se estaba practicando realmente en Israel en el tiempo de Jesús con respecto a la esclavitud. Se sospecha que no aplicaban realmente la legislación mosaica, sino que había quedado bastante más contaminado de las prácticas greco-romanas de esclavitud. En el mundo greco-romano, tal vez lo que Aristóteles dice con respecto a un esclavo es bien ejemplificador. Aristóteles define a un esclavo como una herramienta con vida. Así como un amo tenía un arado, un carro, un tractor o una cosechadora a vapor, del mismo modo tenía esclavos. La única diferencia es que unos eran sin vida y otros eran con vida de estas herramientas, pero eran literalmente cosas para el mundo greco-romano. En el mundo judío y especialmente en la legislación mosaica vemos una comprensión totalmente humanitaria, totalmente humanizada del esclavo. Entonces, y tenemos toda una causa teológica ligada con el éxodo. El éxodo fue la liberación de los esclavos. Y Yahvé sacó a estos esclavos para que le pertenezcan a él. Por lo tanto, ningún israelita podía esclavizar perpetuamente a otro israelita porque todo israelita le pertenecía al Señor. La misma lógica que Pablo utiliza en Romanos 14 también, hablando de cómo todos le pertenecemos a Él en realidad. De todos modos, sí, en la misma legislación mosaica se estipulaba la posibilidad de que un judío quede esclavizado a otro judío, pero la ley pide que se lo trate no como un esclavo, sino como un siervo y un hermano que le pertenece al Señor. Entonces, en el año del jubileo, cada 7 años, era obligatorio liberar al esclavo, independientemente de que se haya saldado o no la deuda. Su deuda, y tal vez cuando esto implicaba esclavización, esa deuda y ese estado de esclavitud tenía que cesar en el año del jubileo. Otra vez, no se sabe exactamente si alguna vez Israel realmente practicó todo esto, pero sí es la voluntad explícita del Señor en la ley mosaica, ¿no? Así que sí, toda esa parte de la legislación yo no lo traje aquí, pero es un gran trasfondo a la lógica de misericordia que el Señor está planteando en la parábola nuestra, ¿no? Gracias, Pablo, por traerlo. Bien, avanzamos. Voy a tener que volar un poquito aquí. Con análisis del texto, recién lo que estuvimos haciendo es ver cómo el resto de las escrituras iluminan a nuestro texto. Ahora vamos a abrir un poco el paquete del texto nuestro propiamente, para ver qué pasa dentro de la parábola o para analizar la estructura especialmente y el sentido de la parábola. Dentro del Evangelio de Mateo estamos ubicados avanzados el segundo gran bloque en el que hemos tal vez organizado en videos anteriores también sobre Mateo. Mateo tiene podríamos estructurarlo de esta forma: en los primeros capítulos Jesús abriendo la venida del reino o inaugurando la venida del reino,
pero en el capítulo 13, con el discurso en parábolas, aquí hay un quiebre realmente en la narrativa en la que Jesús ya no sigue tratando con Israel como un todo, sino ahora se dedica a los suyos para prepararlos para lo que va a pasar en pasión y muerte, y especialmente para la vida de iglesia. Y finalmente entonces, cuando cierra toda esta segunda gran parte, viene la narrativa de la pasión, muerte y resurrección, capítulos 21 y 28. Mateo, sabemos, acompaña la narrativa con grandes bloques discursivos, 5 bloques discursivos, como tantas veces se comenta y lo hemos mencionado también. El sermón del monte o de la montaña al inicio, y la instrucción a los discípulos sobre la tarea misional para la que los manda, capítulo 10. El tercer discurso del capítulo 13, seguido luego por nuestro capítulo 18 con instrucciones sobre la forma de vida de la iglesia, y el último bloque discursivo es el discurso apocalíptico de capítulos 24 y 25. Ya acompañando realmente a la tensión a la que llega la narrativa de Mateo de la pronta muerte del Señor así en esos capítulos finales. Ahora, nuestro texto, capítulo 18, como decíamos, es bien propio para el segundo bloque narrativo, Jesús preparando a los suyos, y especialmente lo hace con este capítulo, instruyendo a la iglesia sobre la forma de vida propia de la iglesia. ¿Qué va a ser lo característico de la vida de la iglesia? Este capítulo empieza o abre con la pregunta de los discípulos mismos de quién es el más grande. Y él entonces abre toda una serie de instrucciones sobre casi la idealización del niño como el más grande en el reino de los cielos, el cuidado por ese niño y la recuperación del niño espiritual que ha caído en pecado y ha ofendido, para llegar finalmente a nuestro texto. Todo este texto caracteriza entonces, o este capítulo caracteriza a la vida de iglesia tal vez con 2 rasgos particulares. El servicio humilde uno por el otro, la no pretensión de poder y de jerarquía que aplaste y que tiranice una parte sobre la otra o contra la otra, y el perdón producido o brotado de la misericordia divina que es efectivo en medio de la vida de la iglesia. Así que 2 rasgos bien propios de la forma de vida de la iglesia que el Señor mismo está instruyendo aquí en este capítulo 18. En el texto mismo tenemos entonces la parábola en el centro, la parábola del esclavo que no quiso perdonar, pero introducida por el diálogo inicial con la pregunta de Pedro en términos de los límites de ese perdón al prójimo, y tenemos esta conclusión del último versículo en la que Jesús como que traduce o interpreta el sentido de la parábola diciendo: así va a hacer con ustedes mi Padre Celestial si no están dispuestos a perdonar a su hermano de corazón, ¿no es cierto? Así que tenemos todas esas 2 partes que encierran a la parábola en sí, que es el grueso de nuestro texto, ¿no? Abriendo ahora la parábola, en la parte de 23 al 34, lo que tenemos son básicamente 3 escenas. La primera escena en la que el rey ajusta las cuentas con sus esclavos y se concentra casi en este único esclavo, con una deuda infinita a la que él perdona, es decir, el rey perdonando esa deuda infinita por misericordia. A esa escena inicial le sigue esta otra escena, la segunda, en la que el mismo esclavo no quiere perdonar la pequeña deuda de su consiervo. Versículos 28 al 30, y esto deriva o nos lleva finalmente a la tercera escena, el cierre, en la que el rey entonces condena a ese esclavo inmisericordia. La estructura es totalmente prolija y realmente, como ya hemos visto, marcada con
una gran cantidad de resonancias. Jeff Gibbs en su comentario de CPH señala cómo las dos escenas tienen paralelismos muy marcados, la presentación del deudor, el trato inicial sin misericordia de parte de los dos, y el ruego del deudor. Estas son cosas que se repiten en las dos escenas. El deudor cayendo delante del acreedor y rogando por misericordia. Pero también hay contrastes entre estas dos primeras escenas. La relación rey-esclavo versus esclavo-esclavo. La relación de los 10.000 talentos versus los 100 denarios. La condonación de la deuda versus el castigo sin misericordia. Paralelos y tal vez aumentan más todavía o amplifican más este escandaloso contraste, esta escandalosa serie de contrastes. La tercera escena, en principio, es la escena un poco más, la escena diferente a las otras. Solamente el amo habla, pero él habla para exponer la lógica de la correlación que debía existir entre escena 1 y 2, es decir, después de haber pasado por la escena 1, y sabemos lo que esa escena 1 está representando para ti y para mí, para la iglesia, el haber sido objeto de misericordia, entramos en esa escena 2, donde tiene que haber correlación, donde debe haber correlación y donde puede haber correlación realmente con lo que pasó en la primera escena. Así que las palabras y la lógica con la que se condena al esclavo inmisericordia expone especialmente esa lógica de correlación que debía haber entre escena 1 y la gravedad entonces de su camino, de su actuar, ¿no? Igualmente hay paralelismos, como decíamos, los sentimientos del rey como causa de las acciones concretas que él hace en la primera escena y en la última, y la presunción en la escena 1, la lógica de este esclavo que termina siendo su propio destino en la escena 3. Noten cómo en la escena 1 el esclavo deudor tuvo la presunción de pagar y retribuir. Con esa lógica misma él trató a su consiervo exigiendo la retribución, y esa misma lógica retributiva termina dándose vuelta en su contra, de forma que termina siendo su propio destino de condena, ¿no es cierto? Él va a padecer lo que él mismo reclamaba como propio para el trato en el caso de una deuda. En términos narrativos, de fases de la narrativa, básicamente tenemos 4 fases: el conflicto inicial y la capacidad, es decir, lo que podría llevar la historia a buen término, suceden en la escena 1, el reclamo de la deuda y la condonación de la deuda. Esa condonación es la capacidad. El cambio repentino en una historia siempre es el clic, el giro de la historia, casi el punto en el que se resuelve esa historia, pero en este caso esa historia se resuelve para mal. Debería haber sucedido de otra forma y esperábamos que sea de otra forma, pero eso que pasa en la escena 2 la vuelve a esta parábola una tragedia. Él no hace lo que podía haber hecho, lo que se suponía que iba a hacer o lo que debía hacer, y esto termina siendo no solamente para perjuicio de otros, sino particularmente para su propio perjuicio. Y escena 3 entonces tenemos el desenlace, entonces la consecuencia lógica de su propia forma de actuar. Obviamente aquí estamos presuponiendo al esclavo deudor inicial como el protagonista de la historia. Realmente lucho un poquito al explorar y tratar de analizar al texto si debía ser él o el rey, y especialmente por cómo Jesús introduce la parábola y cómo Jesús decodifica la parábola en el versículo 35, lo pone al Padre realmente en primer plano. De todos modos, el contexto de la parábola o el lugar dentro del capítulo 18 es responder a la pregunta de Pedro sobre cómo la iglesia
tiene que manejarse con la cuestión de las deudas del prójimo, o de la retribución o perdón del prójimo, de modo que así como atraviesa toda la historia ese esclavo, del mismo modo está representando a cada uno de nosotros en la iglesia. Personalmente creo que la balanza, desde un punto de vista narrativo, se inclina fuertemente para el lado de el esclavo como protagonista de una historia de carácter. Él podía y tenía que actuar de cierta forma, pero que termina mal. Es como decíamos recién, una tragedia de la historia, ¿no? Es una historia trágica, cuando él podría haber actuado de otra forma, o tenía todas las condiciones y todo el contexto propio para haber sido él también misericordia, así como el reproche final del Señor lo expone, ¿no? La parábola entonces responde a la pregunta inicial de Pedro y no ratifica la respuesta inicial del Señor, y se vuelve una advertencia para la iglesia que no esté dispuesta, o para los cristianos que no estén dispuestos a vivir en el marco de la misericordia. Esta parábola entonces reafirma la respuesta de Jesús, no 7, sino infinitas veces, pero especialmente ubica la discusión que plantea Pedro en el marco propio, el marco de la historia en la que fuimos insertados. La escena 1, describiendo cómo fuimos llamados a rendición de cuentas, o somos llamados a rendición de cuentas por la predicación apostólica, pero somos especialmente llamados a disfrutar del perdón infinito de Dios, que habilita o hace posible, y al mismo tiempo se vuelve un llamado a dar ese mismo perdón al prójimo. Pero esta escena 2, en la que hoy estamos parados nosotros en este tiempo de la vida de la iglesia, en la que debemos ejercitar esta forma propia de la vida de la iglesia, al mismo tiempo está en la parábola enmarcada no solamente por el pasado de la misericordia, sino también por el futuro, que se vuelve una advertencia sobre el juicio venidero, sobre el juicio final. Es decir, así como decíamos en el uso del aoristo del se ha vuelto similar el reino de los cielos a un rey, lo que está por detrás nuestro es cómo Dios actuó con misericordia por nosotros al poner su ira sobre Cristo y no sobre nosotros. Al inaugurar el reino y el reino espiritual, un reino de perdón, un reino de misericordia, por el sacrificio que abrió la misericordia divina para la humanidad, pagando toda la deuda, Él, absorbiendo toda la deuda, Él, a fin de que entonces el Padre pueda condonar toda deuda, por infinita que parezca y sea realmente. Es la predicación apostólica, como lo sabemos, el llamamiento a la rendición de cuentas, a fin de otorgar ese perdón obtenido en la cruz por la misericordia que Cristo abrió para nosotros como sacrificio más que suficiente para todo pecado. La predicación apostólica es la escena 1, es el llamamiento a rendición de cuentas, es el llamamiento al arrepentimiento y la entrega, el otorgar ese perdón por pura misericordia divina brotada de la cruz de Cristo. Escena 2 nos ubica en la vida de iglesia, en la vida propia de misericordia y de práctica concreta del perdón de unos con otros al que somos llamados. En la historia de la parábola, como advertencia que es la parábola, esta historia no sale bien. Entonces la escena 3 se vuelve esa gran advertencia con respecto a cristianos o iglesias que no están dispuestas a participar realmente de la forma de vida de misericordia que brota de la cruz de Cristo, sino que solamente quieren beneficiarse de esto o jugar con esto, no viviendo en el marco de la misericordia que fue abierto por Cristo. Así que esta historia y la escena 2 especialmente como nudo de la historia y como la realidad presente de la iglesia,
toda esta historia es el marco que la parábola misma nos presenta para poder discernir la pregunta misma que hace Pedro. ¿Hasta dónde hay que perdonar? Bueno, fuimos insertados en toda esta historia en la que solamente hay puro perdón, solamente hay pura misericordia, salvo que uno se salga de esta historia. El prójimo o uno mismo quiera salirse de esta historia en la que la iglesia fue insertada y en la que hay, como decíamos, puro perdón que brota, un perdón infinito que brota del sacrificio suficiente de Cristo para perdonarme y para que yo pueda perdonar a mis ofensores. Y el segundo marco en el que entonces la parábola ubica al planteo de discusión o a la discusión que plantea Pedro es cuál es la forma de vida propia en el reino espiritual que es la iglesia. La iglesia tiene una agenda que no es castigo y venganza, no es retribución, sino que es misericordia y gracia. Y tiene un instrumento, no es la espada, sino la palabra del perdón, la palabra de absolución. Para esto existe la iglesia. En esta historia fue insertada la iglesia. Esta es la gramática propia de la iglesia. Este es el lenguaje con el que la iglesia nace, vive, subsiste y se ejercita. La práctica de misericordia y gracia, la entrega de la gracia por medio de ese instrumento, la palabra del perdón de los pecados. Necesitamos terminar, hermanos. Voy a tener que pasar volando aquí. Dejo en el PowerPoint y una buena cantidad de material todavía que quedaba, pero ya estamos en tiempo. En términos de dónde se ubica nuestra parábola o nuestro texto, en términos doctrinales, podríamos decir en la segunda, tercera y cuarta parte principal del Catecismo Menor. En cuanto al credo, está hablando de la iglesia y de la forma de vida propia de la iglesia. Allí voy a dejar luego una cita larga del Catecismo Mayor en estas páginas en blanco, de fondo blanco. Catecismo Mayor describe a la iglesia como la comunidad donde solamente hay perdón y la única comunidad en la que hay perdón. Fuera de la iglesia nada de ese perdón existe. Adentro de la iglesia nada de lo otro existe. Solamente la iglesia está así para ejercitarse, cultivar y disfrutar del perdón que fue abierto en Cristo y cultivarlo no solamente como receptores finales, sino como aquellos que reciben y entregan ese mismo perdón. David Scaer en su libro sobre Mateo enseña a la iglesia, dice, esta parábola es un pequeño sermón de la quinta petición del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Obviamente aquí la tenemos realmente ilustrada en historia. Y en términos de la cuarta parte principal, así tenemos realmente nuestro texto nos lleva a los instrumentos por los que este Dios tiene misericordia con nosotros y nos afirma en esa misericordia y nos envía a la misericordia. Con respecto a la Santa Cena, Arthur Just en su libro El cielo en la tierra tiene un comentario bien interesante diciendo, como luteranos, normalmente nos concentramos en los textos polémicos de Lutero contra los sacramentarios, cosa que es fundamental para afirmar qué es realmente el sacramento. Pero deberíamos al mismo tiempo complementarlo con el sermón sobre el Santísimo Sacramento o el Dignísimo Sacramento del Señor de 1519, que realmente explota todo el aspecto comunitario que abre el sacramento del altar. Participamos de Cristo unos y por eso nos volvemos miembros unos de otros. Y el sacramento entonces nos envía, nos devuelve al prójimo para hacernos suyo con nuestro perdón, con nuestra práctica y ejercicio de esa misma misericordia que recibimos en el altar. Así que cuarta parte principal,
nos ubica en el gran marco que nos permite recibir esa misericordia y practicar esa misericordia, afirmarnos en esa misericordia. Dejo allí también un resumen de 2 sermones de Lutero, la Postilia de 1524 y la Postilia de 1530, sobre este sermón en el que Lutero básicamente elabora sobre la distinción entre el reino civil y el reino espiritual. La Iglesia no es un reino civil de espada, retribución y venganza, sino un reino espiritual de misericordia. Y finalmente también los usos salutíferos de nuestro texto, la doctrina que podemos explorar y enseñar desde el púlpito, especialmente la reprensión a la impiedad, que la parábola está trayendo como una gran advertencia para entrenarnos en la piedad, y cómo esta parábola nos consuela con la gran fuente de misericordia que fue abierta en la cruz para nosotros y nos afirma en esa práctica real del perdón mutuo al cual somos enviados, no como como un peso sobre nuestras espaldas, sino como el gran privilegio de ser insertados en la fuente de misericordia y de agua viva que el Señor abrió para nosotros al compadecerse y perdonarnos, y darnos a todos la posibilidad de participar en la forma propia de vida de Dios. Este Dios por sí mismo y en sí mismo es amor, es misericordia. Y de esta forma, al tener esta misericordia con nosotros, al abrir esa primera escena de la parábola para nosotros, nos da el gran privilegio de salir a escribir esta segunda escena, no como el siervo inmisericordia, sino como el mismo Señor tuvo compasión con nosotros a fin de que nuestra tercera escena, el día del juicio final, no sea otra cosa que celebración de su misericordia primordial y primera, ejercitada en la forma de vida ya anticipada de la Iglesia y disfrutada en forma sublime en lo que va a ser nuestro banquete celestial y nuestro gozo celestial de amor mutuo y de amor por el Señor que tuvo misericordia por la Iglesia. Para los alumnos, no se asusten, yo no voy a reclamar que lean los sermones de Lutero necesariamente, ni que repitan o reproduzcan algo de los sermones, pero tal vez así tenemos una buena orientación, realmente buenos. Los 2 sermones de Lutero son fantásticos, el de 1524 y 30, muy buenos, y nos orientan mucho para ubicar a la parábola en el marco de doctrina especialmente, ¿no? Rafael. Una pregunta, cuando nosotros el viernes vayamos a hacer la presentación del sermón, ¿usted está pidiendo nada más la predicación o usted está pidiendo algo escrito? No, yo creo que la predicación sería suficiente. Sí, porque si tienen un esquema, mejor tal vez para estaba seguirlo. pensando como desarrollar lo que usted estaba poniendo como por escenas, como desarrollar eso con la intertextualidad. Para, quizás si usted lo quiere, lo podemos pasar, pero es para conversarlo, o sea, le estaba preguntando eso para conversarlo con mis compañeros, con los que me toca hacer ese. Entonces, sí, como para no nos va a dar tiempo, porque yo mañana, como tengo que viajar para la capital, entonces... un ejemplo, una muestra de ejemplo de qué sería predicar este texto. Si tienen un esquema mejor, así nos orientamos a la hora de leerlo, de escucharlo, pero aquí lo único requerido es, sí, un sermón oral, ¿no es cierto? Bien, hermanos, perdonen lo largo de esto, ha sido más largo de lo que esperaba, pero había mucha cosa para hablar. No sé si hay algún comentario o pregunta sobre el contenido de lo que hemos visto en la última parte. Si no, gracias por el tiempo y por la participación también. Para los alumnos, bueno, si mañana en el trabajo de ustedes, de los grupos, hay dudas, avisen también por WhatsApp, así lo podemos conversar.
Y bueno, por lo pronto nos estaremos viendo con los alumnos el viernes y con la transmisión dentro de 2 semanas tenemos, si mal no recuerdo, el leccionario histórico, ¿no es cierto? Me parece que toca. Así que bueno, gracias por la participación, gracias Samuel por todo el apoyo también siempre en la parte técnica desde el Instituto Martín Lutero de México, y que el Señor bendiga la predicación de este domingo para los del trienal y de fin de año para los del histórico. Un abrazo para todos. Gracias, un abrazo. Gracias, pastor. Si mañana hay Gracias, pastor.